Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Mi Profe Favorito. Hoy vamos a ver un tema que sin duda les va a resultar muy útil para su examen de admisión. Este tema es inferencias. Pregunta, ¿qué es una inferencia? Una inferencia es un razonamiento lógico. Muchos dicen que las inferencias también se les conoce con el nombre de deducciones o bien conclusiones. ¿Cómo se obtienen las inferencias? De nuestra lectura nosotros tenemos que considerar algunos elementos, algunos datos. Y de esos elementos o de esos datos que encontremos en la lectura, tenemos nosotros que extraer una conclusión. Vamos a ver un ejemplo que está en el pizarrón, en el cual me tomé la licencia de poner primero unos dibujos simulando una lectura. Tenemos el elemento 1, que como podrán ver es un cuadrado que tiene en la parte inferior un punto. Después, elemento número 2, tenemos otro cuadrado que en esta ocasión del lado izquierdo tiene ese mismo punto que antes estaba abajo. Como elemento 3, vemos nuevamente a nuestro cuadrado, solo que a diferencia de los otros dos, ahora el punto lo encontramos en la parte de arriba. Bien, siguiendo ese orden, ¿qué podríamos nosotros inferir, concluir? Que el punto estará ahora en el nuevo cuadrado del lado derecho. Esto que vimos aquí se conoce con el nombre de ejercicio de lógica. En estos ejercicios, por lo regular se nos presenta una secuencia de elementos que nosotros tenemos que deducir el final. Pueden ser círculos, triángulos, cualquier figura geométrica, estrellas, por ejemplo. Esto mismo que hacemos nosotros con este tipo de razonamientos lógicos, lo haremos en la lectura. Voy a mostrarles ahorita un ejemplo de cómo funciona esto. Ahora sí, en este ejemplo que les acabo de compartir en el pizarrón, vamos a encontrar algo muy curioso que tiene que ver justo con las figuras que estábamos nosotros revisando hace unos instantes. Ejemplo de razonamiento lógico. Aquí nosotros tenemos una lectura, un supuesto de lectura, por supuesto. Como verán, en esta lectura encontramos dos párrafos. Resulta que en el párrafo de arriba tenemos un argumento que dice: la producción de café es afectada por el cambio climático. Y en el párrafo de abajo tenemos el argumento número 2. La economía de 15 millones de personas proviene de la producción de café. A estos argumentos nosotros les vamos a llamar ideas secundarias. Bien, para poder nosotros inferir correctamente, tenemos que, al igual que con las figuras geométricas, sumar estos dos argumentos, sin repetir, por supuesto, lo que ellos acaban de compartirnos. Vamos a sumar, vamos a extraer lo más importante de cada uno y lo vamos a fusionar para crear nuestra respuesta. ¿Qué puede inferirse del texto anterior? Diría una pregunta de examen. Respuesta correcta. El cambio climático afecta a la economía de 15 millones de personas. ¿Qué sucede con esta respuesta? Toma del argumento número 1 la idea de que el cambio climático afecta el mundo, en este caso el café. Y la respuesta del argumento número 2 toma que 15 millones de personas dependen del café. De ahí que cuando crea la respuesta, los suma al argumento 1 y al argumento 2. El cambio climático, que está presente en el argumento 1, afecta la economía, palabra, economía que se mencionó en el argumento 2, de 15 millones de personas. Este es un camino para poder contestar efectivamente esta pregunta. Vamos a ver ahora tipos de inferencias. Hay 3. Debemos considerar que hay 3 tipos de inferencias. Esto quiere decir que en tu examen aparecerán estos tipos de inferencias distribuidamente. El primero de ellos tiene que ver con las matemáticas. Por eso es que su nombre es inferencia numérica, de cantidad, de porcentaje o bien inferencia matemática. Vamos a ver un ejemplo de este primer caso. Inferencia matemática. Texto. En la ciudad, cada que llueve, las alcantarillas revientan en basura. Esto ha sido un problema cada año. ¿Qué podemos inferir
del texto anterior? Bien, nuestro razonamiento en esta ocasión deberá ser matemático, pues los elementos que encontramos en la lectura son matemáticos también. Se nos dan dos datos que tienen que ver con cantidades. Entre más llueva, habrá más basura. ¿Por qué? Porque si nos está diciendo el texto ya que cada que llueve las alcantarillas revientan en basura, podemos nosotros concluir que si nunca dejara de llover, habrá siempre basura en las calles principales de la ciudad. Por eso que nuestra respuesta dice, entre más llueva, más basura habrá en las calles. Hay que considerar que si uno de nuestros incisos contradice a la lectura, debemos descartar ese inciso. Por ejemplo, si en vez de decir esta opción, tuviéramos nosotros, entre menos llueva, más basura habrá en las calles, tenemos que descartarlo en automático. Número 2. Inferencias de ejemplo. Para poder resolver este tipo de inferencias, nosotros tenemos que considerar que en la lectura aparecerá una idea general con respecto a un tema. En este caso, yo escogí como tema las aves migratorias, las grullas. Y entre mis respuestas deberá estar como inciso correcto aquella oración que me presente un ejemplo de lo que se acaba de decir en la lectura. Vayamos a ver la situación que yo les planteé en este fragmento. No todos los hombres saben que las grullas son aves migratorias. Idea general. Pregunta, ¿qué podemos inferir del texto anterior? Como respuesta tenemos un ejemplo de ese dato general. Lo más probable es que si le pregunto a mi vecino sobre las grullas, no sepa que son aves migratorias. Aquí la expresión mi vecino nos remite inmediatamente a un ejemplo de hombre. Por lo que si aquí aparece otro ejemplo de hombre, también sería un enunciado correcto. ¿Recuerdan ustedes este anuncio publicitario de la marca Whiskas? En donde se nos dice 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Imaginemos que ese sea un texto de una lectura. ¿Qué puedes inferir del texto anterior? Que probablemente al gatito que vive en el apartamento de mi vecino le gusten Whiskas. Ustedes me van a decir, Peter, ¿por qué esa sería la respuesta y no que no le guste al gatito de mi vecino esta marca de croqueta para gato? Muy fácil, porque es más probable encontrar a un gato que sí le guste, según el argumento de la publicidad, a que te encuentres con un gato que no le guste. Recuerda, todas tus respuestas deben ir en relación a lo que se te fundamentó en la lectura. No podemos salirnos de ahí. ¿De acuerdo? Como aquí, en el caso de las grullas, está la idea general, está la idea específica. En el caso de Whiskas, está la idea general, 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, la idea específica como ejemplo de un gato al azar entre las opciones. El gato de mi vecino es probable que quiera de este tipo de croquetas. Número 3. Inferencias deductivas. Este tipo de inferencia es aquel que corresponde con la suma de argumentos en un texto. ¿Recuerdan ese primer ejercicio que hicimos al principio de esta clase, en donde teníamos diferentes cuadrados y al verlos teníamos que nosotros sacar una conclusión? Pues bien, vamos a hacer justo lo mismo con el ejercicio que tengo yo acá atrás. Dice, inferencia deductiva. Todos los hombres son mortales. Argumento número 1. Sócrates es un hombre. Argumento número 2. Respuesta. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Piensen en las inferencias de este tipo como en un por lo tanto, como en este nexo que nos permite llegar a una conclusión. Ahora bien, el ejemplo que les di hace rato acerca del cambio climático y la producción de café corresponde a este tipo de inferencia deductiva. Como se darán cuenta, en este caso que yo tengo aquí,
Lo que hice fue sumar argumentos hasta llegar a mi solución final. Todos los hombres son mortales, todos, no deja a nadie exento de esta premisa. Sócrates es un hombre, por lo que si acá todos los hombres son considerados mortales, y como Sócrates es un hombre, pues Sócrates también va a ser mortal. En caso de que entre tus respuestas tengas una opción que diga Sócrates es inmortal, tendrías que descartar ese inciso, ya que esa letra iría en contra de estos dos argumentos.